Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa es el último de la respuesta electoral. Jueves 12 de julio, apenas a menos de 100 horas del compromiso nacional inmenso que está pautado para el 5 de julio. El pueblo tendrá que empeñarse en salir desafiando todas las maniobras que desde el poder se han estado haciendo para intimidarlo y dar un ejemplo cívico, una lección al poder que nos favorecería enormemente incluso en la consideración mundial. Ayer, yo, viendo el programa de hoy, 1 de julio, cuando se graba para el día 2, manifesté mi esperanza de que el escándalo incalificable del robo de 39 millones de pesos que estaban reservados para la logística del día de las elecciones en la muy importante demarcación de Santiago, manifesté mi esperanza de que la Junta Central Electoral daría alguna explicación. Grande fue mi sorpresa y mi decepción cuando uno de mis nietos me lleva para que viera en su móvil la reacción del presidente de la Junta frente a la prensa. Qué pena, qué vergüenza. Se puso el presidente de la Junta. Yo soy el que va a hablar, ustedes no, el que voy a tener todos los departamentos, informática, control, etcétera, etcétera, terminaron a las 5 de la mañana de trabajar y hay una normalidad absoluta en los 158 municipios y las elecciones se van a llevar a cabo sí o sí. Y por ahí, la de Villadiego, a correr fanático. Qué pena que no apareciera en ese organismo la responsabilidad de explicar eso. ¿Qué puede justificar, explicar esa actitud? Yo diría ese suicidio que Julio César está haciendo. Un hombre de conducta, querido, un hombre apreciado. ¿Cómo él puede ceder a presiones? Debe de haber sido presiones del gobierno. Porque lo lógico era que le explicara, mostrara cierta alarma, le indicara al país correctivos, porque además de los 39 millones de pesos, se habla de que se robaron unos cables de comunicación, etc. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el poder, el misterio del poder del gobierno para doblegar a la Junta y llevarla a esos niveles degradados en que ha terminado? Por Dios, nada. ¿Por qué? Ya vi, desde el gobierno comienzan a anunciar que el Partido Revolucionario Moderno tiene preparado una conspiración, un desorden. Que el Partido Revolucionario Moderno va a hacer una travesura, va a desconocer los resultados. Bueno, desde el gobierno a nivel ministerial.
Ustedes me oyeron hablar de los contraindicios. Ayer y antes de ayer. ¿Cómo me ha servido mi entrenamiento de penalista para observar en las actitudes del gobierno que cuando ellos acusan a una organización política de que va a hacer algo es porque ellos lo van a hacer? Es un contraindicio lo que muestra que a cargo del gobierno pasa a ser un indicio primario. Una conducta dúplice, simuladora, le vamos a atribuir como lo hicieron con las elecciones de marzo. Ustedes recuerdan que abrieron hasta un proceso criminal contra el oficial de policía y el técnico de Claro, en un hecho vergonzoso de tipo criminal, imperdonable, que había cometido gente del gobierno por instrucciones del gobierno, usando oficiales del ejército que han gozado de respeto y prestigio. Eso de hoy, esa actitud del presidente de la Junta, me aumentó la preocupación y el pesimismo. Señores, señoras, preparémonos, que estamos abocados a una tragedia. Ese gobierno está impulsado por el odio, por la desesperación del rencor y el pavor, y hará cualquier cosa con tal de turbar la normalidad electoral en la República Dominicana. Ha sido horrible la experiencia, horrible. Yo digo, como es una respuesta electoral y nosotros somos parte, como partido, de la coalición que encabeza el partido Fuerza del Pueblo, y lideré a Leonel Fernández. Me dije, voy a presentar algunos párrafos del manifiesto que hiciéramos público como un voto de conciencia y responsabilidad. Porque estamos en víspera de las elecciones y es lógico que esto se repita como una manera de ratificar la solidez de nuestras posiciones. Vivimos tiempos muy críticos en el mundo, el continente y la isla, quizás los más críticos desde la fundación de la República. También enfrentamos crisis muy profundas en nuestra nación como resultado de un sistema de política clientelar y de negocios rentistas deformados y deformantes que deben ser superados con urgencia. Los años por venir serán retadores, duros y peligrosos. Solo saldremos adelante si ponemos nuestra fe en Dios y procuramos una sólida unidad nacional, cimentada en un fervoroso patriotismo y un desprendimiento generoso. Si nos mostramos dispuestos a realizar las transformaciones profundas y auténticas que exigen las circunstancias extraordinarias por las que atravesamos. Por tanto, resulta de vital importancia escoger bien a quién se le confiará la dirección del gobierno de la nación en el porvenir. Como dominicanos preocupados por el mejor destino de nuestra nación y de todas las familias dominicanas que la conforman,
hacemos un llamado a votar con conciencia y responsabilidad, a votar por el doctor Leonel Fernández Reina como presidente de la República para el periodo 2020-2024, en uno de los cuadros de su preferencia entre los partidos de la coalición que lo postula. Ningún otro candidato está en mejores condiciones que Leonel Fernández para encabezar un gobierno de unidad y reconstrucción nacional que a la vez facilite una transición política, que ponga fin al ciclo histórico que ha dominado el PLD desde el año 1996. Ningún otro candidato tiene como él la experiencia en el manejo de crisis muy complejas, nacionales e internacionales. Ningún otro candidato tiene los conocimientos sobre la marcha de los asuntos públicos y la evolución de los escenarios externos. Ningún otro candidato ha probado tener más apertura al diálogo informado, ni más respeto por las opiniones adversas, para facilitar la búsqueda de consensos y acuerdos sobre asuntos de interés público. Ningún otro candidato ha defendido con mayor determinación y valor la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho. Ningún otro candidato puede exhibir más austeridad, serenidad y prudencia en los arduos asuntos del Estado. Ningún otro candidato puede mejor que él representar en el exterior los intereses de la República a partir de un enfoque geopolítico anclado en la realidad y en la historia nacional. Es hora de votar a conciencia y con responsabilidad, sobreponerse y rechazar las abusivas campañas de desinformación y manipulación de un proceso electoral gravemente perturbado por el absurdo e inviable proyecto autocrático de una reelección en cuerpo ajeno. Solo si encaminamos nuestros pasos por un camino seguro, como el que representa Leonel Fernández, que no precisa, como otros, de curva de aprendizaje para la condición del Estado, que mantenga y levante la esperanza en la patria de Duarte, Sánchez y Mella, podremos asegurar cómo las presentes y futuras generaciones de dominicanos, para ellas, los estadios superiores de libertad, prosperidad y seguridad que merecemos como pueblo y como nación. Es lógico que en la víspera decía de unas elecciones se lea la posición de la Fuerza Nacional Progresista. He estado en los últimos días haciendo la promoción de una candidatura y me he sentido inquieto porque he sido injusto. La senaduría del Distrito Nacional que la aspira mi hijo Vinicio me llevó dentro del corto tiempo y dentro de las limitaciones de este tiempo a centrarme en él. Pero nosotros tenemos candidatos valiosísimos en las diputaciones. Tenemos, por ejemplo, a un joven como José Ricardo Taveras Blanco, nuestro secretario general, candidato a diputado del Parlacén en Santiago. Un joven valioso, bien dotado,
con una probidad absoluta, inteligencia, compromiso. Tenemos diputados, diputadas, la diputada nuestra ya, que es que yo con el problema de la pandemia y estas cosas, como que perdí la noción de ellos. Tenemos aquí a Elizabeth Sepúlveda Hernández y tenemos dos más, a Martínez Brito. Es decir, tenemos muy buenos candidatos, no solo aquí, en provincia, diputados nuestros que son valiosos, gente que van a ir, si salen, son favorecidos por los votos de la coalición, van a ir a representar en el Congreso una moción diferente a todo esto que hemos estado viendo. Gente que capaces, pueden ser hasta pocos. Un pequeño bloquecito nuestro sería una joya para la República Dominicana. Porque ahí encontrarían defensa, sin tasa, en todos los aspectos. Ahora bien, he estado pensando en lo que dije, que los días son tan fluidos, que uno no sabe al hablar o escribir en la pregunta. La pregunta hay que ponerle postdata siempre, porque después de escrita aparecen cosas nuevas. Y aquí mismo, al venir ya a firmar, me dice uno de mis nietos que está asistiéndome, José de Jesús Tapia Castillo: abuelo, mire, porque los muchachos están en el asunto, y me muestra un artículo del Miami Herald de ayer o de hoy, demoledor contra el presidente Danilo Medina. Todo lo que yo hablaba, señores, esto es una gallera, estos grupos, que La Vega, que el señor López, que el helicóptero, que Luis Abinader, que el hombre de Azua, todo eso es cháchara, eso no es lucha realmente sincera. Pero decía, refiriéndome a los norteamericanos, que ellos parecían como distantes, cuando no indiferentes de lo que pudiera ocurrir en la República Dominicana. Lo decía en el programa de ayer. Así como fueron alerta y estuvieron alerta y fueron rápidos en reacciones, tratando de ayudar a la conservación del Estado de Derecho nuestro, porque era un tipo de intervención pero provechosa, para proteger la Constitución, no para desconocerla. En esta oportunidad parecían alejados. Este artículo del Miami Herald me parece que es una señal de tormenta. El Miami Herald, en Florida, publica un artículo, déjenme ver si lo encuentro en mi tableta. La idea es que le hacen una censura enorme y el titular de ese artículo es muy incriminatorio. Yo había dicho, esa disputa más o menos dicharachera, esa acusación de tú tienes más narco que yo tengo menos narco que tú, puede generar cosas pesadas porque hay casos pendientes.
Y en el Herald aparece este artículo con este titular. El Pablo Escobar dominicano dice haber financiado a Danilo Medina y otros políticos. Dios mío. Lo escribe un señor María Delgado, Antonio María Delgado, no sé quién es. Dios mío. Transcriben las conversaciones grabadas de César el Abusador. Plenamente. Las conversaciones con un colombiano, donde afecta incluso al propio candidato, mencionándolo, en los términos más duros que se puedan imaginar. Yo no voy a leerlo, porque es tiempo de elecciones y no es una manera de... Yo dije, no me voy a involucrar en esta lucha, pero lo que advertí, esto es parte de la espada de Damocles. Estamos. Esto es parte de la espada de Damocles. Ese artículo de Herald, que para el gobierno es una fatalidad porque es el signo, es la muestra. Esos artículos son mandados a publicar. Una vez se produzca el fallo de la Corte Suprema de Colombia sobre la extradición de Toño Leña y César el Abusador, la petición de extradición que se hizo aquí va a ser aumentada. Va a haber nuevas extradiciones. Va a haber cosas mortificantes. Por eso yo decía que Estados Unidos tenía un material, un arsenal de expedientes y de cosas que bien pudo haberle persuadido al gobierno de su interés en que no se produjera un desorden en Santo Domingo. Porque un desorden en Santo Domingo desordena la región. Y la región está muy complicada con la cuestión de Venezuela. Entonces, la idea es, esa espada de Damocles comenzó a fijarse. Yo pienso que el asunto puede ser demoledor y que pueden producirse situaciones sumamente dolorosas para el país. Y en gran modo el gobierno ha provocado, ha desafiado en forma provocativa a esa potencia del norte que tiene su pelea a muerte con la potencia de Asia. En la guerra a nivel mundial de comercio, todavía de comercio, entre China y Estados Unidos. Pero bien, vienen las elecciones. La votación ya se advierte que está torpedeada, maleada con el voto exterior. Las quejas que están llegando de dominicanos residentes en Alemania, residentes en Chile, muchos dominicanos, yo no sabía que eran tantos, mandándolo a votar a cientos y miles de kilómetros, dislocados, habiendo votado en la experiencia anterior. Sumado a el voto falsificado de haitianos que fueron documentados como dominicanos, ilegales netos, una gran cantidad de ellos que van y a veces permanecen y viven en Haití, pero tienen la identidad de dominicanos. Como Uiné votó 5 veces aquí y vivía en Haití, venía a votar. Y esa dislocación hecha aquí, ya sumada a la del extranjero, es lo que le está dando al gobierno la última esperanza, una esperanza un tanto
enloquecida de que ellos pueden hacer la trampa y decir que ganó su candidato. No sé si en primera vuelta son capaces de eso y demás. Y crear entonces la tragedia de la resistencia pública que se va a revelar. Se va a revelar, no hay duda alguna. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención. Y es que la polarización que se ha querido hacer entre el partido de gobierno y el PRM y pretendió disminuir al ridículo a Leonel Fernández, cuando la realidad social y política es que Leonel Fernández hoy es un fenómeno de crecimiento asombroso. Esa relación ha llevado mucha gente a preguntarse, bueno, se van, es necesario que se vayan. Pero he sentido gente que dice, ¿y quién viene? Porque Luis evidentemente tiene atributos personales magníficos. No es una persona rechazable, es una persona de buena índole, de bonomía reconocida. Me dicen que su compañera de fórmula es una profesora muy respetable, pero tiene una estructura atrás, que es la esencia del gobierno de 2000-2004, del desastre aquel, que fue el principio de la ultra desgracia, del progreso y de los triunfos y los avances del crimen organizado, copando la sociedad nacional. ¿Y quiénes tiene ese partido de consejeros? Consejeros de gran nivel. Juan Bolívar Díaz, que todos lo hemos visto en las calles, con cruzacalles y masas haitianas pitoreándolo en los reclamos de los cañeros, de los salarios, de las cosas, pero con confesiones como aquella que hacía Bartelí, que era el mejor defensor que tenía Haití en el extranjero. Un hombre muy influyente en el PRM. Ya Pelegrín tuvo que hacer una advertencia al PRM, porque están planteando como la posibilidad de que hay que resolver el problema de la nacionalidad. Se están como preparando para que el fallo 168.13 pase a ser un bagazo. La decisión del Tribunal Constitucional. Una joya de organización que la corrompieron, la desecharon, la maltrataron con la ley 169 y en práctica hicieron el famoso plan de regularización que fue un horror. Miles de millones para estar falsificando la nacionalidad dominicana. Pelegrín le hizo la advertencia. Definan eso, porque ese sí es un tema esencial, ese es un tema de soberanía, identidad, nacionalidad. Si ustedes vienen a eso, entonces vamos a revisarnos. Leonel Fernández tiene en su favor que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su fallo con el atrevimiento de pedir a la República Dominicana que dejara sin efecto el artículo 18 de la Constitución, que es el que establece quién puede ser dominicano, Leonel Fernández preparó una conferencia formidable y la dio allá en OEA. Fue a OEA y le leyó lo que tenía que decirle, que eso era un fallo impropio, que eso era imposible. Está en su favor. Entonces esa es una garantía más que favorece esa candidatura, porque la otra
no tiene la experiencia, tiene los antecedentes, una gran parte de ellos, de dirigentes que andan con ellos, son la gente de la travesura del 2000-2004. Allá andan y se conocen. El país tampoco no puede salir de Guatemala para caer en Guatapeor. Lo que el país tiene que hacer es enmendar y rectificar todos estos errores. Por eso yo he estado pendiente del lema que me ha venido a la mente. Vos vive, viene verde. Viene verde. Y le he dicho a la fuerza del pueblo, reclámenlo, rescátenlo, que está muy en baja, muy ultrajado su ideario, porque la gente que desempeña el poder es lo más diferente, lo más contrapuesto a lo que él soñó y pensó y quiso. Entonces hay aspectos delicados. Vinicio tiene una posición, bueno, pro vida, excelente. Contrario a su matrimonio gay, contrario a la práctica del aborto, como dicen algunos infelices ignorantes. La mujer es dueña de su cuerpo. Dice, es un derecho propio de la mujer. Yo respondo muchas veces. Una vez se engendra y se aloja en ese útero, ese caballerito tiene derechos, es un bien jurídico importante de la nación. No es el excremento de un intestino, de un colon, un intestino delgado que usted lo puede soltar donde quiera. Si usted sacrifica y mata ese, usted entra en conflicto con su Estado, porque ya tiene derechos inmanentes, la vida, que la Constitución la define desde la concepción. Pero hay otros peligros, sobre todo con el aspecto de la situación de Haití. Ya ustedes han visto incluso algunas señales. Miren que yo en esta lo que hice fue reírme. La visita que hiciera el candidato Gonzalo Castillo al Brujo Blea en consulta. Dios mío, alguien me había dicho hacía tiempo, ese escudo nuestro lo sacaron de la bandera por una recomendación de una bruja, que parece que es muy socorrida por gente de poder, que dijo, quiten eso, que así no va a haber acuerdo, quiten eso. Y por ahí lo comenzaron a borrar. Y yo llegué a decir, señores, la cruz está en precario. Se llevan el escudo primero, donde está el Dios, patria y libertad. En la correspondencia oficial. Es un horror. Bueno, lo que nunca se había hecho. Pero la cruz no es que va a seguir ahí si se producen cosas de este tipo. Por eso la elección del domingo es muy crítica. La sociedad nuestra debe tomar conciencia de que es una fecha excepcionalmente comprometedora. En eso no se puede fallar. Ahora, mi mensaje en el umbral de las elecciones a los militares. Tengo la moral para hacerlo, porque tengo décadas siendo un amigo inconfundible de las instituciones armadas, porque siempre le he atribuido un papel inmenso, que es la preservación de la independencia, de la integridad territorial, de la soberanía en general. Les dije, y se lo repito hoy,
no se dejen empujar ni seducir por el quehacer político este moribundo que está terminando. Eso degrada las instituciones, daña al país. Sean neutrales, seriamente neutrales, y opónganse a todo tipo de violencia y de maniobras coactivas que puedan dañar el proceso. Ese es su papel. Ese es uno de los mecanismos de defensa. Yo recuerdo que el Instituto Superior de las Fuerzas Armadas me honró, y yo todavía conservo la alegría de aquel acto inmenso que hicimos, que ellos hicieron y yo concurrí y hablé. Bueno, este anillo, el único que he usado, usé el de la Universidad de Santo Domingo y por desgracia se me perdió en los primeros años. Y yo les decía a los militares que me otorgaron un doctorado honoris causa de ese instituto, que ellos tenían que ser muy cuidadosos en el trato con los estamentos políticos. Ciertamente los estamentos políticos han sido traviesos, los sobornan, los atraen, los destituyen, si no son anuentes, sí, y los meten en cierta compresión para el seguimiento. Pero eso es muy grave porque eso puede llevar a crisis. Y le contaba a un amigo ya retirado que para mí la noche del 16 de mayo del 78 me marcó de una forma indeleble. Porque yo fui llamado por mi amigo, el desaparecido general Juan René Huechán Javier, que éramos amigos desde jóvenes, cuando jugábamos béisbol juntos, casi adolescentes. Él era de Nagua, yo de San Francisco. Me llama y me dice, hermano, ¿qué usted va a hacer? Digo, no, yo estoy aquí en la oficina. Yo quisiera que usted viniera y estuviera conmigo aquí el día de las elecciones. Voy a la secretaría, encuentro a Tito Bochán, a Olgo Santana, que en paz descansen, y un sinnúmero de oficiales muy distendidos. Incluso llegaron, Tito mismo decía, yo, fuera que fuera el resultado, yo me voy para mi campo. Y el otro decía, bueno, lo que sea, bien. Ese ambiente distendido, a las 6 de la tarde, comenzó a enrarecerse. Llegó un oficial muy importante, brillante, pero un hombre de carácter, que tenía prestigio y mando. Se lleva el general Huechán para un cuarto, y cuando sale de ahí a las 7:30, a las 8 de la mañana, de la noche, viene otro hombre. ¿Qué pasó? No se puede entregar. ¿Cómo? Se armó ese lío. Óigame, esa noche para mí es inolvidable. Esa noche yo la tendré que relatar para que otro no la cuente a su manera. Dios mío. En un momento, oigan cómo es esto. En un momento llega mi amigo el Chino Pichardo y algunos amigos más y se meten hacia el cuarto privado con los militares. Habían tumbado la comunicación del Alto Bandera. El presidente de la Junta se había asilado en la embajada americana. Habían tumbado, bueno, se envió un oficial a encabezar, interrumpiendo el proceso. Y oigan lo que son las cosas. Llaman al general Guariones Estrella Sadalá. Parece que hablaron no sé qué cosa y vienen y me dicen, yo estoy en el despacho del secretario.
venga, venga, que lo quiere hablar el general Estrella. Cuando hablo con él, una relación de familia de todo el tiempo, con don Piro y mi abuelo materno, peleaban juntos. Me dice, bicho, ¿qué está pasando? Digo, bueno, Guaro, aquí hay un golpe de Estado. Tumbaron a Alto Bandera, van a desconocer los resultados. Y él me dice, ¿tú has hablado con el presidente? Fue él que me puso en la órbita. Digo, no lo he visto. Trata de verlo. Trata de verlo a ver qué él te dice. Él tenía ya problemas de salud, estaba invalidado, pero Balaguer lo mantuvo todo el tiempo en el comando en Santiago. Le había mandado al coronel La Chapel Díaz, de los coroneles de Abril, que él me dijo a mí en una oportunidad, gracias a este muchacho que mandaron, que es el que me está ayudando para poder hacer esto, yo estoy inhabilitado físicamente. Cuando él me dice así, yo le digo a Tito, bueno, Tito, vamos donde el presidente. Porque si el presidente dice eso, bueno, y es una orden que ustedes tendrían que cumplir, pero yo dudo mucho que él tenga interés en eso. Llegó el general Nival, jefe de la policía, no se va a entregar. Ney, vamos a donde el presidente. Finalmente lo convenzo y nos vamos en un carro Cadillac verde, placa 3, sin escolta. Yo adelante y yo dos atrás. Cuando llegamos, lleno de guardias, la casa en la Máximo Gómez, viene el general Marmolejo y le dice, bueno, el presidente está durmiendo. Tito le dice, no, levántelo, que es un asunto de Estado grave. Está bien. Fuimos a la parte de atrás y viene ese hombre con una bata color vino, no lo olvidaré nunca, y un poquito despeinado. Parece que estaba recostado. Y viene, él tenía todavía visión tubular. Y se sienta. Y detrás quedan Bochán y Nival. Porque él le dice, como permanezcan ahí, ¿qué está pasando, Vincho? Digo, bueno, estamos perdiendo. ¿Cómo? Y el campo, ¿cómo ha votado? No sé, pero todo lo que ha venido es desfavorable. Entonces me hizo una pregunta que siempre me llamó la atención. ¿Y qué ha dicho Monseñor O'Reilly? Él es el obispo norteamericano que estaba en San Juan. Digo, no sé, pero la realidad es que estamos perdiendo. Y hace así. ¡Pum! Eso no se puede. Porque yo le dije, hay un golpe de Estado. Se está desconociendo. ¡Pum! Eso es antihistórico. Eso no se puede. Eso es contrario al orden democrático. Y lo dijo duro, como se lo estaba diciendo a los generales que estaban atrás. Se para, yo me paro y me agarra por el brazo y me dice, trata de mantener lo más que pueden el orden democrático esto y cuídate. Cuando vamos de camino, yo le digo a los dos generales que vienen atrás, ¿ustedes oyeron? Porque había bajado supuestamente de la casa la instrucción de que no se podía entregar. Cuando llegó ese general prestigioso que yo digo, de Marina. Oh Dios, yo le digo a Tito, yo me voy, hermano, para mi casa. Sí, váyase, déjeme ver cómo yo salgo de esta, excúseme la palabra, de esta vaina. En la madrugada mando a buscar a un pariente y le digo, tráeme a Jorge Blanco, a Salvador. Y me lo llevan a la casa a las 6 de la mañana. Y yo le digo, mira, pasó esto anoche, así. Ya Peña y Magluto estaban escondiéndose porque lo iban a buscar preso y había órdenes, parece, duras. Y Salvador se queda y sí. Entonces digo, no, dile a Peña y dile a Magluta que no hay problema. El presidente dio para atrás y eso es. ¡Ay, viva Dios!
Cuando yo llegué esa noche allá a las Fuerzas Armadas, en el regreso, en la otra ala de las Fuerzas Armadas estaba el general Padilla Medrano, el coronel Mota, una serie de oficiales. Me mandaron a decir que fuera, que si yo podía ir, y me preguntan, ¿qué hubo? Digo, no, el presidente dio para atrás. Ay, viva Dios, porque nos íbamos a dividir otra vez. Yo lo estoy contando a los militares actuales para que sepan, esa experiencia la viví yo. Si ahora se produce un atropello, una violencia del poder, queriendo permanecer a troche y moche, no lo apoyen en esos desafueros que se van a dividir. Ahora con pobladas peligrosas, posibles, cuando hay tantas armas en la población. Atiendan el tipo de tragedia que puede venir. Yo he hecho el relato porque lo medité. Y dije, para yo hablar con los mandos y los oficiales y los sargentos y los cabos que me puedan estar oyendo y los soldados, tengo que pasar revista también de cosas que yo he vivido. Experiencias directas en las que, por fortuna, porque yo no estaba columbrando irlo a ver, fue Suaro quien me dice, el papá del candidato a senador nuestro, Eduardo Estrella. Ese que me dice, tú vete al presidente, trata de verlo. Eduardo sabía que como es raro, que no van a entregar. Pero salimos de esa posibilidad de tragedia en el 78, que hubiera sido algo tan grave o muy parecido al 65. Ahora, este 5 de julio, la obligación esencial de las Fuerzas Armadas nuestras es preservar el orden democrático, mantener una actitud neutral, que la política arroje los resultados, no brindar apoyo arbitrario. Me preocupó que en la cuestión del robo de los 39 millones de Santiago, que en la Junta no dijo nada y que el presidente de la Junta había dicho, vamos a dejar que sea la Junta Central la que explique. Lo dijo don Jaime Tomás, que es un presidente de ese organismo, un ícono. No, callado. Me imagino que el gobierno gestionó. No se hagan eco de esto porque esto lo estamos manejando nosotros. Esto es el discurso del presidente. Déjenos a Gonzalo y a mí encargarnos de lo otro. Pero me mortificó cuando me dicen, no, hay 4 militares bajo investigación. Fíjense lo pernicioso que es eso. Los encargados de la seguridad uniformados. Entonces, participando en una acción tan deshonrosa como un robo, ¿a quién es que le hace daño? ¿Quién es que sufre? La honra de las Fuerzas Armadas, el honor del cuartel, porque es un proyecto que hay de hacerlo desaparecer. Es más, ya ha habido gente que han propuesto, cuando Haití disolvió el suyo ya, lo dijo entonces un primer ministro, ya nosotros disolvimos el nuestro, que a ellos que disuelvan el de ellos, el ejército y las Fuerzas Armadas nuestras. Todo eso obedece a esas estrategias siniestras y espantosas, que pueden ser aventuras terribles, de las cuales sus responsables que se preparen, que van a tener que rendir cuentas. Sí, van a tener que rendir cuentas. Con este pueblo no se puede abusar más. No se puede, no se debe y no se puede abusar más sin que explote.
Por eso, este programa yo avisé, o no, avancé en el programa de anoche, que íbamos a hacer una declaración enfática de las posiciones nuestras y de los peligros que estamos viendo. Ustedes se imaginan lo maravilloso que fuera que con la gracia de Dios se vote en tranquilidad masivamente la gente conforme a las medidas que mundialmente se están usando, la mascarilla, la distancia, entre hermanos, hijos de esta tierra, que eso es lo que somos, compatriotas. Una votación, que las mesas ordenadas, los delegados tengan voz y controlen, y los presidentes y miembros de la mesa se porten decentemente y salgan resultados inobjetables. Ustedes se imaginan lo que eso significaría, la gloria que eso entrañaría para este país. Es un avance enorme, incluso nos favorecería enormemente porque vamos a tener que caer en una fase de ayuda internacional de los organismos multilaterales y de los fondos que se creen para levantar las economías hundidas del tercer mundo, porque las mayores están metidas también en enfermedad. Si nos portamos ordenadamente, la solvencia nuestra se mantiene. Ese plan que Leonel tiene, el tren a Santiago, después Montecristi y Puerto Plata, y yo digo San Francisco, Salcedo, el hermano Mirabal, Moca en España, qué bello. Esos planes cuestan dinero, pero puede aparecer dinero para eso. Y toda esa modernización de Santiago y del corredor Duarte aquí, eso que le está pasando en televisión. Pero hay que conservarla, hay que crear, aumentar la solvencia. Si nos desordenamos y nos volvemos un lío aquí, un caos, una cosa, ¿qué es lo que somos? Un territorio que se puede hacer cualquier cosa con él. Esas son tribus. Ahí no hay constitución, ni Estado de Derecho, ni nada de eso. Esas son tribus salvajes. Por eso que le digo al dominicano y a la dominicana de hoy, nos estamos jugando la faja en estas elecciones. Estas no son elecciones corrientes. Y el autor responsable esencial de que el país haya llegado a esos límites de riesgo tan inmensos, Danilo Medina. Porque él no debió jamás extraviarse. Él tenía que obrar conforme a lo que él nos dijo a nosotros. El discurso de La Habana, lo contento que estaba, que lo aplaudieron, que lo felicitaron. Después fueron a Juan Dolle, el primer ministro, y los ministros haitianos y todo, y lo burlaron. Y declaró el primer ministro que la independencia nuestra había sido como un artificio de élites. Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, Ramón Matías Mella y todos los trinitarios. Eso era una élite, como una necedad. Óigame, y los otros pidiendo. Vinicio al Senado. Yo lo quiero. Vinicio es capaz de desempeñar sus funciones con mucha integridad. No se va a docenar, no se va a poner al servicio de intereses peligrosos contra el país, ni en contratos, ni en concesiones, ni en préstamos. Eso es lo que el país necesita. Como él, los diputados nuestros, los diputados de otras organizaciones, que los hay muy valiosos. Bueno, bien, pedirle al Señor que su misericordia nos ampare para esta experiencia, este trance tan delicado. La respuesta se despide
posiblemente pueda salir el otro miércoles, si es que no ha venido el caos como un huracán y ha barrido todo. Y se ha ido la paz, y se ha ido el sosiego y el orden. Dios nos libre. Amén. Muchas gracias y hasta entonces.